Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Una carrera contrarreloj. Ellos tienen una enorme capacidad de suministrar tanto litio como cobre para empresas que están construyendo baterías y fabricando carros eléctricos. El litio en América Latina, clave en la reducción de las cadenas de suministro. Y en el Día Mundial del Refugiado, recordamos a los hijos insignes que han moldeado a Estados Unidos. Mientras, en América Latina, los países de América Latina y los países que suscribieron esa declaración deberían ser mucho más flexibles al evaluar una solicitud de refugio de un migrante que viene de Venezuela. Refugiados venezolanos enfrentan un futuro incierto. Y un joven artista impulsa su talento en la Gran Manzana. Yo siempre quise vivir acá, la capital del mundo. Pianista venezolano se abre camino entre Sostenidos y Corcheas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Les saluda Cristina Caicedo Smith. Y bueno, en la actualidad existe una dura competencia por el litio en América Latina. Este es usado para las baterías de los autos eléctricos. Compañías mineras y fabricantes de vehículos miran hacia la región para asegurar fuentes de litio y reducir la dependencia de la cadena de suministro de China. Y ahora vamos con Jaime. Jaime, tú que has seguido de cerca esta carrera por el mineral, ¿cuáles son esos países que más producen litio y quiénes son los más interesados? Hola Cristina, los mayores productores de litio en el mundo son Australia, Chile y Argentina y también una porción importante China. Pero quien está en este momento dominando el negocio completamente, al menos una parte de son las compañías chinas, lo cual genera cierta preocupación en Washington porque el gobierno de Estados Unidos le está apostando a la transición energética, para lo cual la alta demanda por las baterías de litio para los carros eléctricos es muy importante, y justamente el litio, que está en abundancia en Latinoamérica y por el cual están compitiendo las empresas, empieza a jugar un papel estratégico en toda la transición energética. Una nueva carrera nace en el continente y es por el oro blanco o litio, un metal blando usado sobre todo por las compañías de carros eléctricos. Es un elemento esencial para la fabricación de las baterías de estos vehículos. ¿Qué es lo que pasa? La transformación energética disparó la demanda de litio y las industrias lo buscan desesperadamente. Más de la mitad de las reservas están en el conocido Triángulo del Litio conformado por Bolivia, Argentina y Chile. Ellos tienen una enorme capacidad de suministrar tanto litio como cobre para empresas que están construyendo baterías y fabricando carros eléctricos. El litio existe en abundancia, pero la producción mundial en 2021 fue de apenas 100.000 toneladas métricas. Es una cifra muy lejana de la creciente demanda que podría llegar a 2 millones de toneladas para el año 2030, de las cuales el 85% serán para las baterías de los carros eléctricos. América Latina debe estar al tanto de estas tendencias y aprovecharlas. Compañías mineras de Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China están en una competencia abierta para aumentar la explotación de litio en la región. Por ejemplo, solamente en Argentina ejecutan inversiones estimadas en $4.500 millones con miras a llevar la producción de 6.200 toneladas al año a 120.000 toneladas para 2023 y 2024. La carrera por el litio ha llevado a los fabricantes de vehículos eléctricos a establecer contratos directamente con las mineras para asegurar el suministro del litio. Los grandes fabricantes de automóviles han estado explorando recursos tanto a nivel nacional como en el extranjero y buscando otros socios y otros proveedores para tratar de equilibrar su dependencia de los productores chinos.
China es un jugador grande en la explotación de litio y sus empresas también tienen operaciones en Australia, Chile y Argentina, pero además de esto, ejerce una posición dominante en toda la cadena de suministros para la fabricación de las baterías de carros eléctricos. La mayor parte de la fabricación de baterías se encuentra en China. China controla entre el 80 y el 90% de la capacidad mundial. Esta es una posición extremadamente dominante para un país en un momento en el que todos están tratando de expandirse. Para reducir la dependencia de China, la Casa Blanca anunció $3.000 millones para expandir la producción doméstica de baterías de litio. A Washington le inquieta bastante que un solo actor tenga una posición dominante sobre un sector estratégico en el proceso de transformación energética. Cuando se trata de paneles solares, baterías para carros eléctricos, sectores clave de la economía del siglo XXI, no podemos permitir ser completamente dependientes de China. China tiene un historial de usar la interdependencia económica como un arma. Vimos la forma como China castigó a Australia por criticar su manejo de la pandemia y bloqueó a Australia del mercado de China en algunas áreas críticas. Estados Unidos y sus empresas buscan reducir la dependencia de China apostando por nuevas plantas para aumentar la fabricación local de baterías de litio, pero el asunto tiene sus retos. No puedes invertir en esas instalaciones a menos que tengas las cadenas de suministros completamente aseguradas. Todos están luchando para tratar de ejecutar contratos de suministros críticos para que puedan continuar con la construcción de esas importantes instalaciones. Y uno de esos suministros críticos es precisamente el litio, razón por la cual Chile, Argentina y eventualmente Bolivia se potencializan como la fuente rápida y confiable para responder a la creciente demanda. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Potencialmente Bolivia, porque este país está próximo a generar una de las noticias más importantes para la región en este sector, y es la entrega de la concesión de toda la explotación del litio. Y recordemos que las mayores reservas de litio en el mundo están en Bolivia y hay competencia de compañías de Estados Unidos, de Rusia y de China, así que va a ser determinante para la geopolítica mundial, para el desarrollo de las energías y del desarrollo de la industria de los carros eléctricos, saber cuál será la decisión que tomará Bolivia. Bolivia durante muchos años intentó explotar el litio, pero no lo logró porque no tenía ni la tecnología ni las inversiones. Así que habrá que esperar con cuál de las compañías de estos tres países, o de Estados Unidos, o de Rusia, o de China, se irá finalmente para explotar esta riqueza que tiene en este país. Esta semana las Naciones Unidas conmemoró el Día Mundial del Refugiado. Este año es marcado, según la organización, por la mayor crisis de desplazamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, veamos algunas cifras. Antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, la Agencia de la ONU para los Refugiados aseguraba que había 89 millones de personas desplazadas en el mundo. Con el éxodo ucraniano, el número ahora supera los 100 millones. El nuevo informe de tendencias globales de la agencia dice que las 5 crisis más importantes este año representaron casi el 70% de todas las personas desplazadas. Estas son de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Y además, según la ACNUR, más de 2/3 de las personas refugiadas y desplazadas, un 69%, provenía de 5 países, entre ellos Siria y Venezuela. Y bueno, con estas cifras en mente nos trasladamos a Estados Unidos, el cual históricamente exhibe una larga historia de recepción de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados e inmigrantes en general. Si bien la cifra sobrepasa los 50 millones según ACNUR, muchos son los que se destacan por su trabajo y otros se vuelven célebres al conquistar puestos de reconocimiento y fama mundial. ¿Quiénes son esos personajes que a través de su trayectoria han modelado la cultura estadounidense?
Miremos. Si bien Estados Unidos tiene una larga historia de aceptación de inmigrantes provenientes de todas partes del mundo y que han llegado a este país por diversos motivos, el vocablo refugiado no se definió sino hasta mediados del siglo XX, justo tras el éxodo masivo de europeos que llegaron a ese territorio desplazados por la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, al menos 180.000 ciudadanos europeos arribaron entre 1933 y 1945, según cifras del Museo Conmemorativo del Holocausto aquí en Estados Unidos. Y este hecho llevó a que el Congreso promulgara su primera legislación sobre refugiados en 1948. En virtud de la ley recién aprobada, Estados Unidos admitió a 350.000 desplazados adicionales durante los siguientes 4 años. Esto según datos de los servicios de ciudadanía e inmigración. Diversas oleadas de refugiados llegaron luego de producirse varios conflictos y disturbios en sus propios países. Es así como en los años siguientes se detectaron nuevos grupos, entre los que cuentan más de 200.000 cubanos que llegaron entre 1959 y 1962, huyendo del gobierno de Fidel Castro. Luego de la retirada de las tropas de Vietnam en 1975, el gobierno estadounidense admitió a cientos de miles de personas de Vietnam, Camboya y Laos. Más recientemente, durante parte de la década de 1990, la mayoría de los refugiados procedían de los antiguos estados soviéticos, tras el colapso de la Unión Soviética. En las últimas décadas se ha visto un aumento de refugiados de las naciones africanas, el Medio Oriente y el sur de Asia, incluidos a los afganos e iraquíes que ayudaron a Estados Unidos durante las guerras. Y de las últimas cuotas de refugiados destacan 100.000 ucranianos, recibidos tras el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de este año. A través de la historia, muchos de estos refugiados han servido al país de diversas maneras diferentes. Se han destacado como hijos insignes de la tierra de George Washington. Y aquí recordamos algunos de ellos. Madeleine Albright, recordada por haber sido la primera mujer secretaria de Estado de Estados Unidos. Llegó a los 11 años luego de que su familia huyera de los nazis en lo que entonces era Checoslovaquia. Isabel Allende, reconocida autora chilena destacada en el género del realismo mágico, se vio obligada a huir de su tierra natal tras el golpe de Estado que el general Augusto Pinochet diera en 1973. Gloria Estefan, la célebre cantante y compositora cubanoamericana, figura en la lista de los 100 artistas musicales más vendidos de la revista Billboard. Llegó a Estados Unidos siendo una niña después de la revolución de Castro en Cuba en 1959. Criada en Miami, Florida, comenzó en el mundo de la música con su banda Miami Sound Machine en 1980. Marlene Dietrich, nacida en Alemania en 1901, se destacó como una célebre actriz y cantante, tanto en Europa como en Estados Unidos. Se hizo ciudadana estadounidense con el ascenso del nazismo, razón por la cual decidió no volver a su país de origen. Albert Einstein, ganador del Premio Nobel, es uno de los físicos más elogiados y destacados de todos los tiempos. Su fama ya era conocida cuando Adolf Hitler subió al poder en Alemania, razón por la cual se vio obligado a huir hacia Estados Unidos en 1933, aceptando un trabajo en la Universidad de Princeton. Henry Kissinger arribó a Estados Unidos en 1938, luego de que su familia se viera obligada a huir de Alemania tras la persecución nazi de los judíos. Se desempeñó como secretario de Estado entre 1973 y 1977, y sus escritos sirvieron de inspiración en los gobiernos de los presidentes Dwight Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy y Lyndon Johnson. Ilhan Omar es la primera estadounidense somalí en alcanzar una curul como representante por Minnesota al Congreso de Estados Unidos. Llegó al país en 1995 después de que ella y su familia huyeran de su natal Somalia para escapar de la guerra civil. Regina Spektor, rusa de nacimiento, a los 9 años dejó Moscú con su familia y se mudó a la ciudad de Nueva York, donde con los años encontró la fama como cantante y compositora. Salieron de Rusia durante el periodo de la perestroika, cuando a los ciudadanos se les permitió emigrar, pero tuvieron que entregar sus pasaportes para que nunca pudieran regresar.
Desde el año 1975, Estados Unidos ha admitido a más de 3,4 millones de refugiados, según el Departamento de Estado. Y actualmente la cifra de admisión de refugiados es de 62.500, un número que es históricamente alto, luego de que la pasada administración del expresidente Donald Trump ubicara este registro en 15.000 al año. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. De la teoría a la práctica, los migrantes venezolanos enfrentan una serie de dificultades a la hora de acceder al estatus de refugio. Y a pesar de que es un derecho consagrado en tratados internacionales y declaraciones ratificadas por la mayoría de los países de la región, en la práctica no siempre se cumple. Ahora, Belén, ¿cuáles son las dificultades que atraviesan los venezolanos para acceder a este derecho migratorio y en qué países? Hola Cristina, y la respuesta a las solicitudes de asilo o refugio que han emitido los venezolanos en muchos de los países de la región es el principal desafío que atraviesan estos venezolanos. La OEA estima que de los 6.200.000 venezolanos que han salido de su país, 900.000 de ellos han presentado una solicitud de refugio en países de la región, de los cuales 900.000 han recibido una respuesta favorable. Perú es el país con más solicitudes pendientes, una situación que por supuesto preocupa a los organismos multilaterales, y en el siguiente informe se los contamos por qué. El flujo de migrantes venezolanos en la región no cesa. Al menos 1.700 venezolanos abandonan su país diariamente según la OEA. Los venezolanos siguen padeciendo de la emergencia humanitaria compleja, reflejada en la escasez de alimentos y medicinas, del alto costo de la vida, de la inseguridad, de la violación sistemática de los derechos humanos, de la falta de servicios básicos. Y aunque la mayoría lo hace por razones económicas, algunos consideran que dada la situación política y social del país, se dan las condiciones para que muchos de estos migrantes puedan ampararse bajo el estatus de refugio. Refugio es todo aquel que huye de su país por violencia generalizada, violación a los derechos humanos, alteración del orden público y agresión extranjera. Todo eso hoy, en nuestra opinión, aplica para los venezolanos. Definición que fue ampliada a partir de la Declaración de Cartagena de 1984, documento que además fue refrendado por la mayoría de los países de la región. Pero a pesar de que existe un marco legal, este derecho no siempre se cumple. Teóricamente, los países de América Latina y los países que suscribieron esa declaración deberían ser mucho más flexibles al evaluar una solicitud de refugio de un migrante que viene de Venezuela. Pero ¿cuál es la realidad de los migrantes y refugiados en la región? La realidad es que hay una brecha inmensa entre la teoría, entre lo que establece la ley y los tratados internacionales y la práctica. Y la práctica en la mayoría de los países de la región es a no reconocer legalmente a la persona que está llegando, al migrante o al refugiado. De acuerdo con datos oficiales, más de 6.200.000 venezolanos abandonaron su país en los últimos años. 900.000 de ellos han solicitado asilo o refugio en algún país de la región, de los cuales tan solo 200.000 recibieron una respuesta a su petición. Cada persona, independientemente, tiene el derecho a que su solicitud sea revisada. Y ahí se cometen muchas violaciones de derechos humanos y derecho internacional. Una situación que preocupa a los organismos multilaterales por las condiciones de vulnerabilidad de muchos de estos migrantes en los países de acogida. ¿Qué diferencia hoy un venezolano de un sirio? ¿Qué diferencia hoy un venezolano de un ucraniano? ¿Por qué un sirio sí es considerado refugiado y un venezolano no lo es? Expertos estiman que para el 2022 la crisis migratoria venezolana podría llegar a los 7 millones de personas, convirtiéndose así en la crisis de migrantes más grande del mundo. Una realidad que plantea una serie de desafíos para los países receptores. Agilizar la regularización de estos venezolanos no solamente va a beneficiarlos a ellos, sino va a beneficiar al país receptor, porque vas a tener una abrumadora mayoría que lo que quiere es trabajar, emprender o estudiar, y eso va a tener un impacto positivo para la economía. Ante este panorama y más allá de las políticas internas de los países receptores, el llamado de los organismos multilaterales es a una mayor colaboración internacional para atender la crisis de refugiados venezolanos. España es el país que más solicitudes de refugiados venezolanos ha aprobado. Le sigue Brasil y finalmente Estados Unidos.
Reconocido como solista, músico de recitales, improvisador y arreglista, Cristian Benítez es un pianista venezolano que forma parte de la nueva generación de músicos jóvenes que ganan atención internacional gracias a su talento y dedicación. Ganador de un Grammy Latino, Benítez dedica cada composición a sus colegas de América Latina. Sin embargo, su camino al éxito estuvo lleno de obstáculos. El piano es mi primer amor, el piano es ese compañero que me dice siempre la verdad, ¿no? Yo recuerdo que tenía una maestra que me decía que había que serle fiel a la música y serle fiel al instrumento, si no el instrumento te lo cobraba. Es ese punto de seguridad, es esa raíz del árbol y bueno, ahora pues es el piano y es mi esposo. Así define Cristian Benítez su pasión por la música. Desde pequeño se enamoró del piano y ha sido ese instrumento el que lo ha acompañado a lo largo de su vida. Su camino profesional comenzó cuando, aún viviendo en Venezuela, recibió una beca para estudiar en una de las escuelas de música más importantes de Nueva York. Yo siempre quise vivir acá. Vienes de Latinoamérica y te dicen la capital del mundo. Si tú quieres llegar a algún lugar, tienes que ir a Nueva York, así como lo decía Frank Sinatra. Ya siendo un virtuoso y aún estudiando, sus logros lo llevaron a Francia y a otros países más. Y aunque quedó maravillado con los nuevos rumbos, nunca olvidó que su sueño era triunfar en la Gran Manzana. Nada, empecé desde cero, desde el trabajo digno y el sacrificio que se hace por amor a lo que uno quiere hacer. Iba los domingos a tocar en una iglesia, órgano y piano en New Jersey, y empecé como por voz, como tratar de dar algunas clases, hice algunas suplencias de unos colegas. Y fue precisamente ese sacrificio el que lo puso en el camino al éxito. Impulsado por una amiga, se animó a dar una audición para uno de los dueños de la mundialmente famosa marca de pianos Steinway. Después de este salto, logró grabar más de 35 canciones más, pero la pandemia frenó sus planes. Sin saber si se le iba a terminar la buena racha, le propusieron crear un disco con todo lo grabado hasta ese momento. De ahí nació Latin Music Classic by Cristian Benítez. Y fue con esta producción que logró el ansiado Latin Grammy. Sale la nominación para los Latin Grammy como mejor disco de música clásica. Fui el nominado más joven en la historia de esta categoría. Yo me sentía como una hormiga al lado de todas estas grandes estrellas y gente que yo admiro muchísimo y no lo podía creer. Mi esposo estaba convencido de que yo iba a ganar. Yo decía, no, yo no quiero pensar en eso, yo siempre estoy aquí, estoy viviendo esta experiencia. Se lo dediqué también a mi país, a Venezuela, a todas las personas que forman la diáspora venezolana. Como tú sabes, el país está viviendo una situación sumamente complicada y era un mensaje también como para decirles sí se puede, hay que tener paciencia. Esto no es una cuestión que uno llegó aquí porque uno es privilegiado. Esto fue un trabajo de todos los días, pero no pierdan la esperanza, no pierdan el amor por lo que hacen. Sí se puede y tienen que seguir soñando, ¿no? Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. Se podría decir que cada rincón de Washington, D.C. tiene un lugar histórico. Este es el caso de la reconocida Plaza Franklin Square. Existen algunas teorías de que fue nombrada por Benjamin Franklin, teoría que hasta ahora no ha sido confirmada. Les saludó Cristina Caicedo Smith. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.